Vale, pues la fórmula de marketing influencer, la fórmula de la Coca-Cola, nosotros contamos con cuatro pilares. El primero de ellos es un influencer cualitativo que tiene que reunir unos requisitos cuantitativos y cualitativos para poder llevar a cabo la campaña de marketing influencers. A nivel cualitativo hacemos hincapié porque necesitamos una persona que haga un buen contenido, que se involucre en el proceso de la campaña, que tenga una buena tasa de engagement y que realmente al final sea afín para la marca. Luego también necesitamos un equipo experto, que eso ya vendría de la parte de agencia especializada o de agencias de comunicación, en el que tiene un departamento de marketing influencers con una trayectoria, una experiencia y un conocimiento del sector que te permita llevar a cabo una buena estrategia y luego una buena campaña con unos buenos resultados. También en la tercera pata contaríamos con herramientas o software tecnológicos que te permiten hacer ese proceso más automatizado, más tecnológico y que te permitan ahorrar tiempo y costes en el proceso de la campaña. Y ya por último la parte legal, que es un poco la parte olvidada, la que nadie tiene en cuenta, pero que tiene consecuencias, que podría tener consecuencias negativas para la marca, y hay que tener en cuenta pues todo el tema de remuneraciones o de pago en especie de los influencers y la marca.